Hoy es preciso trabajar desde una conciencia de la ignorancia, y esto ya lo decíamos ayer. Aunque la exposición ofrece descubrimientos y primicias, ha habido demasiados itinerarios de silenciamiento en América Latina, como diría Gayatri Spivak, que afectan los posibles votos enciclopédicos de proyectos como este. Más significativamente, los grandes relatos expositivos resultan, en mi opinión, poco fructíferos para empresas dinámicas, dados sus tiempos, urgencias y contexto. Lo anterior no implica una recusación de las muestras hechas con el objetivo de historiar, sino de las pretensiones de totalizar. Entonces, esto es muy importante porque define la muestra en sus limitaciones y en su carácter. No aspira a construir un gran relato sobre el tema, ni hacer ni siquiera un panorama o una presentación de carácter enciclopédico, sino es una mirada, es una visión, pero que quiere ser dinámica y que quiere que las obras hablen en su relación entre ellas, que se expresen mediante una visualidad. Por eso digo aquí que la exhibición es un intento de construir discurso mediante la muestra misma, no mediante los textos que se van poniendo o el catálogo. Es la muestra misma la que construye discurso. Pero yendo de las obras a la exhibición y no al revés. Es decir, respetando a las obras para que puedan conseguir una comunicación adecuada con los espectadores y comunicar sus propios mensajes, no usándolas como simples piezas para armar el discurso curatorial. Igualmente, la muestra da prioridad a las obras en sí mismas por sus valores artísticos, estéticos, culturales y sociales, por encima de sus posibilidades de ilustrar la historia y los contextos donde aquellas se producen. Y aquí hay un corte radical en la exposición que haría un curador interesado en lo artístico, como es mi caso, con un académico, que exhibiría obras cuyo valor artístico quizás no es muy importante, pero que sí le permiten historiar un periodo, una tendencia, un hecho social, un hecho histórico. A mí no me interesa eso. Si la obra es mala, fuera. Me interesan obras que en este momento, desde nuestro punto de vista, tengan un peso importante en cuanto a obras de arte. Y que pueden tener también, por supuesto, ese valor histórico, ¿no? Pero se prioriza lo artístico por encima de usar la obra como documentación para construir un relato histórico. Esto es muy importante hablando de curaduría, porque es decir, el curador tiene que tomar una decisión de qué es lo que quiere hacer dentro de las 1000 opciones que hay, y más en un proyecto gigante como este. Tiene que tener muy claro por dónde puede ir, porque se pierde fácilmente y hace, como decimos en Cuba, un arroz con mango, lo cual no es muy sabroso ni muy nutritivo. Entonces tienes que tener muy claro por dónde quieres ir y explicarlo, comunicarlo, para que la gente también no se engañe, ¿no? Ni pague la entrada del museo para ver algo que no espera, ¿no? Y digo aquí que la exposición habla también por sus exclusiones obvias, como la de Osvaldo Guayasamín, que para mí es bueno, incluso ahí lo digo un poco fuerte, déjame no repetirlo aquí, pero Guayasamín, ¿no? Que es como el gran artista del Ecuador, y es un artista disque político, y disque, a mí me parece que es lo opuesto. Entonces, fuera, Guayasamín no está en la muestra. Hay otra exclusión que es más complicada, y es la de un artista que amo y que la dejé fuera de una manera dolorosa, y es Frida Kahlo. Y esto no sé cómo los mexicanos me lo permitieron, no sé cómo no me tronaron, porque en la exposición de estos 100 años de arte y confrontación no aparece Frida Kahlo. ¿Por qué?
a manera de un comentario contra la conversión de esta artista que admiro en estereotipo de la otredad real maravillosa de América Latina. Es decir, esta es una decisión de contenido de la muestra. No incluyo a Frida Kahlo, que es una gran artista, porque esta artista se ha estereotipado como lo latinoamericano, ¿no? Se acuerda de exotic, fantastic y toda esta cosa, ¿no? La fridomanía y todo esto. Fuera Frida Kahlo en la exposición. No está tampoco, aunque se haga en el Palacio de Bellas Artes de México. En sustitución, tengo la obra Las dos Fridas de las yeguas del Apocalipsis de chilena, en las cuales ellos reproducen ese famoso cuadro de Frida travestidos, y es una foto performática, ¿no? No salgo de mi asombro cómo los mexicanos me permitieron hacer esto. Ustedes verán después la imagen, donde ha sido colocada, ¿no? Pero son, es decir, son testimonios fuertes que yo quería hacer, porque además yo lo último que quería es que la exposición se volviera como Baticia, hablando de arte, confrontación, y todo el mundo queda contento. Yo quería que el INBA se sintiera apretado, ¿no? Y que hubiera este tipo de cuestiones de críticas, de provocación, de reflexión, ¿no? Digo yo que juegos de este tipo abundan en la exposición. Vamos a ver algunos. Que no esconde su humor ni su espíritu juguetón y deconstructivo. Posee una estructura polifónica pero con disonancias. Como no construye un relato maestro histórico y artístico, sus juegos visuales y de contenido forman parte de una multiplicidad de narraciones, pulsiones y diálogos diversos, transversales, a lo largo de sus distintos espacios y recorridos. Estas transversalidades era lo que más me interesaba, ¿no? Estos diálogos visuales y conceptuales de las obras entre sí. Es decir, es una exposición antimoderna. También es contemporánea, aunque hay obras de 100 años, pero está hecho desde una mirada estrictamente contemporánea, un poco de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Esta estructura hace que obras de distintas épocas dialoguen entre sí en el sentido bastiniano, reafirmándose, contradiciéndose, resignificándose, sugiriendo nuevas historias en su relación múltiple. Esta operación quiebra además las canonizaciones y jerarquías propias de la fetichización aurática de las obras maestras, establecida por los discursos tan a menudo aristocratizantes de la historia del arte. Una disciplina que, aunque sujeta hoy a crítica, no ha sido desmantelada aún desde sus fundamentos, como hay que hacer. En esta dirección, el discurso curatorial de la muestra, en su juego por desaprender relatos, de relatos oficializados, quizás esboce algunas rutas hacia otras posibilidades de historiar y deshistoriar el arte de América Latina. La exposición ha procurado así crear sentidos visuales y conceptuales relacionando las obras entre sí por vía de detonar sus capacidades de comunicación e interacción. También se ha pulsado semánticamente la relación de las obras con el espacio tan especial y lleno de implicaciones simbólicas del Palacio de Bellas Artes, un ícono de la Ciudad de México, cuyas salas se han presentado tal cual son, mostrando su grandeur impostado, mejor dicho. Yo traté de presentar las salas del palacio lo más desnudas posibles, realzando la arquitectura grandilocuente de este lugar, ¿no? Con todas las columnas, los oropeles, las grandes arañas, estas lámparas colgantes así, ¿no? Y quería que son bellísimos, ¿no? Entonces yo quería presentar y que las obras de cierto modo criticaran esa impostación grandilocuente del palacio.
y es decir, jugar con los espacios actuales. La exposición no busca una representación de países y autores, mucho menos su jerarquización estereotipada. Pero no importa, si quieren pueden preguntarme cuántos peruanos había, ¿no? Que quizá ni me acuerde porque no tenía esto en mente. Como resultado de la investigación surgió una cosa muy curiosa. Descubrí que en los países que más tienen arte del tipo incluido en la muestra, arte valioso de este tipo, son número 1 México, número 2 Chile, número 3 más o menos parejo Colombia y Cuba. Brasil, que es la gran potencia artística de América Latina, está representada con pocos artistas, porque el arte en Brasil ha ido por otro camino y no hay tanto arte de confrontación. El estado de emergencia en que vivimos no es la excepción, sino la regla, decía Walter Benjamin hace 70 años. La frase muestra su vigencia en esta época crítica, en particular en ámbitos como América Latina, ¿no? El arte en el continente ha sido complejo, diverso y transgresor, y resulta imposible homogenizarlo bajo etiquetas generalizadoras. Pero es natural que a través de la historia numerosos artistas hayan reaccionado a las tremendas emergencias del continente, ¿no? Muchos artistas incluidos en esta muestra han potenciado las capacidades semánticas intrínsecas al arte con gran inventiva, permitiendo profundizaciones únicas en intrincados problemas sociales y culturales, ampliando a la vez las posibilidades del arte como lenguaje. Así, los modernismos latinoamericanos fueron transgresores en muchos casos, impactando desde sus contextos la cultura internacional. No existe arte en ninguna región del mundo que haya desarrollado la crítica, la transgresión social, potenciando a la vez lo artístico y lo estético como aquí en América Latina en estos 100 años. Y la muestra también trataba de presentar eso. Más allá de que es latinoamericana o esto, no cabe duda de que acá, por una cantidad de químicas históricas, pues el arte de transgresión lo ha sido tanto en su comentario social como en la propia pulsión de la estructura artística. Y esto es muy interesante hoy día, donde se reflexionan teóricos como Claire Bishop, Rancière, reflexionan tanto sobre las relaciones entre arte y política. Y se dice que debe haber un balance entre lo político y lo artístico, y Rancière, como comentábamos ayer, dice que incluso lo político en el arte es impensable sin lo estético, y busca ese balance. Esto en América Latina se ha dado y de manera exitosa más que en ningún otro lugar en el mundo. Y la muestra iba también, fíjense la cantidad de discursos aquí y de propósitos y de targets, ¿no?, que tiene la muestra y por lo tanto la selección de las obras y todo esto y la manera como se arma está lejos de ser gratuita, ¿no?, y tiene una personalidad, un carácter muy propio con el cual podemos estar de acuerdo o no. Bueno, ha llegado el feliz momento de ver las imágenes. Pero antes les anoté aquí porque una participante me preguntó por cómo se escribe el nombre del famoso curador chino. Y entonces, por si quieren tenerlo, ahí se lo escribí, Hu Hanru. Que bueno, se escribe ahí porque esto ha sido transliterado al francés, porque esto está escrito en una lengua tonal, el cantonés. Y el OU, aquí en español, en realidad lo escribiríamos HU, o U nada más, ¿no? O no, JU, más bien. Arriba, vamos para allá. Bueno, este es un cartel ahí en la plaza del Palacio Bellas Artes de anuncio de la muestra que se ve atrás la Torre Latinoamericana. Y fíjense bien cómo es el título. Es Crisis en minúscula
aquí si lo ponemos en una línea, ahí iría un punto, y entonces es con 3 S al final, porque es una referencia al lenguaje del chat. Como cuando tú dices besos, así está. Y entonces, a mí me gusta poner eso de besos, ¿no? Se ve abrazos y eso. Entonces, pero lo que quiere decir es, como decía Benjamin, oye, esto es lo permanente, no es la excepción, la crisis sigue. No quiere usar este lenguaje del chat dando un sentido de continuidad, ¿no? No es la crisis ahora, vamos a tener crisis siempre, ¿no? Entonces, América Latina, arte y confrontación. Fíjense en esto porque es muy importante cómo escogemos las palabras en los títulos para no engañar. No dice arte y confrontación en América Latina o el arte de confrontación en la América Latina o algo de eso, porque no lo es. No es enciclopédico, no es ni siquiera un panorama. No aspiro a decir esto es lo que pasó, sino es América Latina, arte y confrontación. Semánticamente no rebajo esa ambición totalizadora y es una mirada al arte y confrontación en América Latina. Y bueno, después las fechas que sitúan el periodo registrado. Bueno, aquí tienen al famoso Palacio de Bellas Artes. Este edificio típico del Porfiriato se comenzó a construir en estilo ecléctico en el siglo XIX, pero a manera de una catedral moderna. Tomó tanto tiempo que el interior es art deco. Entonces el edificio es una contradicción estilística en sí mismo. Es como una cosa por fuera y otra por dentro. Y adentro tiene este art deco increíble donde están los Chacmol y todo el Quetzalcóatl y todos estos elementos tomados de las pirámides de Teotihuacán y todo esto hechos estilo art deco, ¿no? Lo cual es una cosa absolutamente deliciosa y loca, ¿no? Es un edificio muy loco. Ahora bien, toda esta grandilocuencia, ¿no?, de toda esta aspiración moderna a los edificios representativos del progreso y todos estos relatos, ¿no? Aquí hay otro que es el Correo de México, también otro edificio extraordinario, pero esto está situado en una zona depauperada. Todos estos centros en América Latina, muchos se depauperaron, entonces todo lo que hay alrededor es un ambiente extraordinariamente popular. Acá está una avenida y acá otra con claxons y ruidos de motores y humo y de cuanto hay. Y acá está la famosa Alameda, que es un parque muy popular, que fue pintada por Diego Rivera, el famoso mural de la Alameda y tal, ¿no? Entonces tienes aquí esta grandilocuencia aquí, todo esto es mármol y materiales preciosos, y aquí un ambiente extraordinario, esto lleno de vendedores, parejas, niños jugando, todo esto. Y aquí ven una cosa muy interesante, que es esta explanada se ha usado en varias ocasiones para poner obras de arte. Y aquí tienen, cuando fue hecha esta foto, había este penetrable de Rafael Soto, el venezolano, que poco después de esto ocurrió todo el escándalo eso cuando las elecciones, que hubo el plantón de los partidarios del candidato supuestamente injustamente derrotado, y todo esto fue tomado por la gente y la gente vivía dentro, se acostaba dentro de la obra, ¿no? Todo, o sea que fíjense cuál es el contexto y el ambiente, ¿no? Y por lo tanto también mi intención, ¿no?, de atacar al edificio y tratar de perforar todo este simbolismo que tiene el lugar. Y a la vez yo como un niño ahí contento con este juguete maravilloso que me habían puesto, todavía no sé bien cómo, que me habían puesto los mexicanos en las manos, ¿no? Esto todavía me parece increíble que yo tuviera la oportunidad de hacer estas barbaridades.
comenzamos con algunas obras que están fuera del edificio, ¿no? Entonces, esta puerta fíjense, en esta puerta aquí es la puerta por donde entra el presidente cuando va a hacer sus inauguraciones o cuando va a velar al muerto famoso que hay ahí, etcétera. Es la puerta donde entra el presidente y los grandes personajes. Entonces, ahí yo le pedí a Marcos R., el artista de Tijuana, que me hiciera algo caliente para eso, y él se le ocurrió esta idea de poner un servicio sanitario público. Entonces, originalmente yo lo situé aquí en el mismo lugar donde entraba el presidente, pero después yo lo dejé ahí, pero después cuando vi después la foto, vi que me lo corrieron para acá. Esto me lo hicieron sin que yo supiera, porque ya me había ido, ¿no? Entonces, pero al principio, no estoy familiarizado con esto, perdón. Me lo corrieron. Entonces ven aquí, bueno, lo que pasó ahí, que simplemente este sanitario fue usado por la gente para lo que se usa y cubierto de grafiti y de otras cosas, ¿no? Y convirtiéndose también en una obra olorosa y no solamente escópica, como se diría hoy día. Este buitre de Jimmy Durant, que aquí, bueno, un artista que es un indio norteamericano, se colocó, claro, todo esto el artista accedió, etcétera, porque es hecho originalmente como una pieza para poner como una escultura, y entonces, pero yo le pedí situarlo, lamentablemente no tengo foto de esto, lo situamos aquí, ¿no? Ay, perdón. Lo situamos aquí. Y entonces el buitre mira hacia el Palacio de Bellas Artes, como, ¿sabes? Como un anuncio, ¿no? De lo que puede pasar. Es el caso también, aquí ven, hablábamos del papel del artista y el curador, ¿no? A mí se me ocurre, yo digo, caramba, porque esto tiene 5 metros de alto, es decir, es una escultura mayor, ¿no? Pero siempre se había puesto o en interior o se había puesto en exterior en un contexto museístico. Y yo la quise relacionar con el edificio para que la obra adquiriese otro significado, que no la contradice. Jimmy Durant puso el buitre ese ahí y el mensaje es, bueno, es como un memento mori, ¿no? Aquí te espero, ¿no? Tiene ese carácter. Entonces yo le pedí permiso para ponerla en esta situación y comentar el edificio, ¿no? Comentar el edificio en cuanto a su carácter oficial y tal, ¿no? Y era como un deseo de su muerte en cuanto tal. Aquí hay otro uso específico de una obra, que es la famosa foto del Yanomami filmándonos, de Juan Downey, tomada en el 76 en la selva amazónica, y la coloqué a la entrada ya dentro en el lobby, en el recibidor del edificio, en escala gigante, o sea que la gente entra y la primera imagen es el indígena que te devuelve la mirada, que es un tema muy importante en México, ¿no? Todo relacionado con las comunidades indígenas, etcétera, aunque este indio sea de la Amazonia, ¿no? Pero es un comentario. Otra cosa que había olvidado decirles es que el Palacio de Bellas Artes alberga algunos de los murales más famosos de México. Entre ellos quiero llamarle la atención de este gigantesco mural de Siqueiros, para que lo vean aquí, donde se ubica, que también recibe un poco a los visitantes, ¿no? Y está en un piso superior, para que vean después lo que hice con esto. Hablando de los murales, quise también, estos murales están no están dentro de las salas
de exhibición del Museo del Palacio de Bellas Artes, sino en los espacios de tránsito, que son muy generosos, como en toda arquitectura de esta escala, así ceremonial. Pero actúan a manera de un decorado que ya la gente ni ve. La gente va a ver las muestras, va a oír el concierto, va a ver el cine que ponen, no sé, y aquello es como una decoración, y ahí están los Orozcos, los Siqueiros y todo esto. Yo los incorporé a la muestra, relacionándolos con obra contemporánea, y los puse en el catálogo como parte de la exposición, pero excluí a los que no me gustaban. Entonces hice una curaduría de los murales del edificio. Los que no me gustaban están fuera del catálogo, los demás los incluí y les puse obra contemporánea para integrarlos al discurso de la muestra. Bueno, esta es la sala mayor, que le llaman la sala nacional. La exposición ocupó todas las salas y también algunos de los espacios de tránsito interiores, y como vieron también espacios exteriores. Se entra por aquí, esto es lo primero después de subir la pomposa escalera y tal, se entra por acá, y la exposición, por otro lado, no tenía secciones en el estricto sentido de la palabra, sino que era un discurso muy abierto. Pero en esta sala sí quise intentar, a manera como de una introducción general, esta sala es en realidad 3 salas, ¿no? Esta grande del medio y 2 laterales. Aquí ven estas columnas y todo esto que yo dejé tal cual. A menudo todo esto se reviste de paneles y tal, así, ¿no? Pero yo lo quise que el edificio fuera tal cual es. Y entonces, bueno, esta parte central fue como una introducción general sobre América Latina y el arte de confrontación. Y entonces en cada una de las laterales están las 2 grandes revoluciones de los 100 años abarcados en la muestra. Aquí a la izquierda la Revolución Cubana y acá a la derecha la Revolución Mexicana. Pero no es que aquí hubiera solo obras de artistas cubanos y aquí solo de mexicanos, sino había de otros países también, pero que entraban en lo que era el mensaje de cada una de estas secciones. Por el resto ya no había tal división así, podríamos decir, temática, ¿no? Bueno, deja volver atrás, ¿no? Esto, el famoso mapa invertido de Torres García, ¿no? Que es como el ícono, el signo artístico de Latinoamérica, estaba en una especie de nicho que le hicimos aquí, ¿no? A manera de una especie, es como en un altar, ¿no? Ahí estaba la Guadalupe artística latinoamericana, ¿no? El famoso mapa invertido, el original, que es así chiquitico, es muy pequeño, ¿no? Ahí lo ven ustedes. Sí, 22 por 16 centímetros. Esa es una hojita de papel. Y lo interesante es que ustedes saben que Torres García dejó afuera a México y a la América Central y a Cuba y a Haití, y a todo el mundo lo dejó fuera, ¿no? Panamá es el único que se salvó ahí, es de Panamá hacia el sur. Pero bueno, aquí lo tienen ustedes, ¿no? Ven como esta especie. Ay, perdonen. Aquí tienen como esa especie de nicho. Y entonces, bueno, el mapa, ¿no? Que dice nuestro norte es el sur, y por eso está invertido y apunta hacia abajo. Y entonces le puse aquí abajo una obra de Luis Kamnitzer, que es simplemente el texto Fosa Común, en la mejor tradición del conceptualismo minimalista de Nueva York, pero con un mensaje político muy fuerte. La famosa fosa común donde se entierran los asesinados por las dictaduras y por el narcotráfico y por todo esto en América Latina. Entonces, al utopismo nacionalista latinoamericano de Torres García opongo la opinión más crítica hacia el continente de otro artista, también uruguayo,
Es decir, el mapa anuncia nuestro norte, que es el sur invertido, pero señala una fosa común. Este es el tipo de relaciones entre las obras de construcción de significados a los que me refiero. Y antes de él tenemos esta obra fantástica que tanto me gusta de Félix González Torres, que es uno de esos montones de impresos para que el espectador puede llevarse. Se lo lleva a la casa, solo que este es una hoja en blanco y se titula Pasaporte. Entonces es de nuevo después de este mensaje negativo, es de nuevo un llamado a la utopía de un mundo sin fronteras, de un mundo sin nacionalismos, de un mundo donde el pasaporte es una hoja en blanco. Entonces vamos, el nacionalismo que se proclama aquí fuertemente por Torres, la negación de esa utopía desde una mirada más trágica, y aquí de nuevo el renacer de la utopía latinoamericana. Entonces, bueno, aquí ven de nuevo un detalle. A cada lado del Torres hay banderas, hay dos banderas. Esta de Arturo Duclos, que es la bandera de Chile hecha de huesos humanos reales en gran escala. Y aquí la de Parceriza, una artista paraguaya, que es la bandera del Paraguay deconstruida. Creo que hay otra imagen donde la veremos mejor. Y bueno, esta es la obra de Nadine Ospina, este artista colombiano que hace estas figuras de apariencia prehispánica, ¿no? Como tallas de piedra aztecas, pero bueno, ya saben quién está ahí. Entonces, vamos a ver. Aparece también aquí una pintura de Francis Salis, acá. Y aquí, bueno, una obra emblemática, la famosa Colombia de Antonio Caro, hecha con letras de Coca-Cola. Todo esto estamos hablando de las obras originales. Esta es la Colombia pintada en lata. Se hizo un extraordinario esfuerzo por el INBA y el Museo del Palacio de Bellas Artes para reunir todo este acervo extraordinario. Y acá un conjunto de una obra de un artista muy poco conocido, Elías Adasme, un chileno que durante la época de la dictadura hizo esta especie de performance en que se fotografiaba con el mapa de Chile pintado en su cuerpo. Y esto en época de Pinochet pues lo ponía por todo Santiago. Eran como carteles que pegaba en Santiago, ¿no? Como un comentario muy fuerte, y a la vez pues no era un comentario de puño levantado literal. No tiene que ver mucho con el performance conceptual y esto de unos años antes. Acá otra pintura de Francis Salis, donde hay de nuevo un tipo que se cuelga, ¿no? Pero es un ahorcado. Es tomado de una foto aparecida en la prensa sobre los crímenes de los narcos. En la misma sala hay documentación de esta obra que hizo Arthur Barrio, el brasileño, durante la dictadura en su país, en que él hizo estos bultos, hizo estos bultos que en realidad contenían materiales diversos, puestos en rojo como si fueran sangre. En algunos puso carne de res y lo soltó ahí al lado de un río en una zona urbana. Y entonces apareció esto ahí y enseguida vino la gente a mirar. Aquí ven a la policía ahí investigando todo eso, ¿no? Fue un performance muy fuerte en la época. La obra de Alfredo Yar en Times Square sobre well, this is not America, no, this is the United States, or this is North America. Un video donde se presenta toda el relato de la pieza.
Bueno, aquí entonces, lástima, es que no, no puedo aspirar a presentarle toda la muestra en imágenes porque estaríamos aquí hasta la semana que viene. Entonces, lamentablemente es una selección solamente. Aquí, espérense, deje ir atrás para mostrarles algo, ¿no? Es decir, aquí avanzamos hacia la izquierda para entrar en la sala de la Revolución Cubana y hay aquí esta pieza de Carlos Cárdenas, un artista cubano de los 80, 90, que se llama Construir el Cielo, y es un enorme acrílico, un acrílico sobre lienzo que presenta un muro de ladrillos azul. Es también una deconstrucción de una consigna de la utopía comunista, ¿no? Construir el cielo en la tierra. Pero el cielo que se construye es un muro con ladrillos azules, ahora muy sintética, y un poco sirve de introducción a la parte de la Revolución Cubana, donde, en fin, no puedo mostrarlo todo. La parte de la Revolución Cubana está dictada por la idea de que esta revolución ha sido en buena medida una revolución de discursos, ha sido una revolución verbal, ha sido una revolución de construir relatos discursivos. Y lo vemos en la cantidad de obra cubana que refiere al tema del discurso, del micrófono, de la tribuna, porque se está hablando de un proceso histórico que se hizo por la televisión y se hizo en la tribuna pública, ¿no? A golpe de puro discurso. Y entonces tenemos acá dos obras clásicas de Raúl Martínez, hechas en los años 60, ¿no? Con Fidel ahí hablando con el micrófono y tal, y aquí el Che de nuevo, ven aquí los micrófonos, ¿no? También dando discurso. Y es interesante que la representación no es de ellos en una batalla o no sé, sino es hablando, ¿no? Dando discurso. Entonces, al medio está esta obra de Sandra Ramos, una artista cubana actual, donde un poco se personifica a ella aquí, aplastada por la tribuna, aplastada por los discursos, ¿no? En una condición muy precaria. Entonces, a ambos lados de esta pintura, a un lado tenemos una obra de José Toirac que consiste en un video donde solo aparecen cifras escritas con palabras, ¿no? 20, 2500, así, y se oye la voz de Fidel Castro que solo dice cifras, en un trabajo de edición que él hizo tomado de los discursos de Castro, ¿no? ¿Cómo se llama? Esa obra se llama José Toirac. Vive en La Habana. Entonces de pronto se oye a Fidel Castro diciendo 4.574 y después dice 2, pues dice 849 y es así toda la obra, y entonces la cifra que dice se va viendo. Y acá del otro lado, ay, perdón, me voy pie con bola con esto. Del otro lado tenemos esta obra de un artista chicano, ahora Aarón Valdés, que hace lo mismo con Clinton, de los discursos estos del mensaje a la Unión, pero él sí pone la imagen del presidente norteamericano, pero solo diciendo cifras. Igual, es exactamente lo mismo, diciendo cifras, y termina diciendo zero, y ahí termina. Entonces, los sonidos de estas dos obras compiten entre sí, y esto es un efecto buscado a propósito, para que se mezclen, ¿no? Un poco poniendo, ¿no? Ya, bueno, cada quien saque su mensaje, ¿no? Y tú ves, coño, esta silla terrible me la pusieron ahí para que se siente el tipo. Vaya, no había mejor lugar para poner la silla, ¿no? Es algo impresentable esto.
Eso es una cosa, uno se esfuerza, cura las exposiciones, todo esto, después se marcha y hacen después lo que quieren. Esta obra provocó que una extraordinaria artista cubana abandonara el arte, Antonia Iris. Pintó esta obra, que es una instalación pictórica, ya un cuadro y aquí estas sillas enfrente de él, que es una tribuna vacía. Y esta obra fue censurada y ella, como respuesta a eso, dejó de hacer arte por el resto de su vida, hasta que finalmente se exilió en Miami mucho tiempo después, y para buscarse la vida ahí, pues hizo algunas pinturitas. Y bueno, tengo que estar muy agradecido con el Museo de Bellas Artes de La Habana, que en algo que me sorprendió, esta fue una exposición de sorpresas. Me permitió, yo le pedí la obra y pensé que no me la iba a dar, pero me la dio, igual que me dio la de Carlos Cárdenas, que es un artista que está en New York y con una obra muy crítica.